Nunca olvidaré el sonido de esa frase pronunciada con esa vocecita dulce y venenosa que siempre usa mi nuera cuando piensa que nadie la escucha. Fue como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y apretado mi corazón con todo el desprecio del mundo. Yo estaba ahí parada junto a la puerta de la cocina, con las manos todavía húmedas por haber lavado los platos del desayuno familiar, cuando escuché las palabras que marcarían un antes y un después en mi vida: que mi suegra se quede en el cuartito. Los mejores cuartos para nosotros. Dijo eso riéndose como si no fuera nada, como si fuera la cosa más normal del mundo relegar a una mujer de 68 años, la misma que pagó cada centavo de aquella casa en Puerto Vallarta, al cuarto de servicio, ese huequito sin ventana que hasta el viento evitaba. Y lo peor no fue la frase. No. Lo peor fue la manera en que lo dijo. La forma tan natural de ponerme en el último lugar, como si yo no fuera la madre de su esposo, ni la abuela de sus hijos, ni la mujer que había trabajado toda una vida para que su hijo tuviera las oportunidades que ella misma jamás tuvo. Ahí apretada contra el marco de la puerta, con el olor a café frío todavía en el aire, sentí como algo dentro de mí se quebraba despacito con un ruido que solo yo escuché. Y fue ahí, en ese instante, que supe que lo que iba a pasar después les iba a cambiar la cara a todos. Pero para que entiendan cómo llegué a ese punto, tengo que retroceder unas horas. La mañana había empezado relativamente bien, aunque ya había señales de esas que una mujer mayor capta de inmediato, como un temblorcito en el pecho que te dice: aquí algo no encaja. Llegamos a la casa de vacaciones un día antes. Era una casa hermosa, lo admito. Paredes blancas relucientes, un jardín lleno de bugambilias y un olor a brisa marina que se colaba por cada rincón. Miguel, mi hijo, estaba encantado. Tenía esa sonrisa que no veía desde hacía meses, como si la playa le limpiara las preocupaciones. Mis nietos Valeria y Nico corrían de un lado a otro maravillados con la alberca, con las hamacas, con todo. Y yo me sentía feliz de verlos felices. Ese siempre había sido mi lugar en la familia, disfrutar desde la orilla sin pedir nada. Laura, mi nuera, desde que entramos a la casa, tomó el control como si fuera la administradora del lugar. Caminaba rápido, taconeando sobre el piso brillante, abriendo puertas, inspeccionando los baños, dando órdenes aquí y allá. Miguel, tú sube las maletas. Niños, no toquen todavía la alberca. Suegra, ahorita vemos dónde acomodarla, ¿sí? Esa última frase ya me pinchó un poco el alma, pero me quedé callada. No quería empezar las vacaciones con tensión. Cuando una se hace vieja, aprende a tragar silencios como si fueran pastillas amargas, todo para que los demás no se incomoden. O al menos así me habían enseñado. Cuando Laura empezó a repartir los cuartos, yo todavía tenía esperanza. Les juro que sí. Pensé que por haber pagado la casa completa, por haber sido la que propuso el viaje, por ser la de mayor edad, tal vez me tocaría algo digno. No necesitaba lujo, no, pero sí respeto. Este va a ser el principal, anunció Laura, señalando una habitación enorme con terraza y vista al mar. Aquí se va a quedar mi mamá cuando llegue mañana. Pobrecita, viene tan cansada del viaje. Mi corazón dio un pequeño saltito, pero me dije: está bien, Rosa, ella también es mamá, también merece descanso. Este de acá, continuó Laura, será para Miguel y para mí. Tiene baño privado y la terraza que da a la alberca. Asentí. No iba a discutir eso tampoco. Es normal que los matrimonios tengan su espacio. Los niños se quedan en este cuarto. Y pues, abrió la última puerta, queda el cuartito. Ahí estaba un huequito con una cama individual viejita, una ventana diminuta que no abría y una repisa rota.
Olía a humedad y a jabón barato. Suegra, si quiere, aquí puede estar usted mientras vemos qué hacemos. ¿Sí? Dijo Laura, como si fuera un favor que me hacía. Mientras tanto, Miguel entró, vio el espacio y frunció un poco el ceño, como si quisiera decir algo. Pero Laura lo cortó con un beso en la mejilla, y un luego arreglamos todo amor. Me quedé con el cuartito. Me senté al borde de la cama y respiré hondo. No lloré, aunque sentí el nudo ahí trepándose por la garganta. Miré mis manos arrugadas, marcadas por toda una vida de trabajo, de amor, de sacrificio. No pasa nada, Rosa, me dije. Mientras tus nietos estén felices, vale la pena. Pero uno siempre sabe cuando algo se siente mal. Una madre intuye cuando ya no la quieren cerca. Por la noche preparé la cena mientras ellos se tomaban fotos para subir a redes. Familia perfecta en vacaciones, así lo puso Laura en su Instagram. Yo aparecía al fondo de espaldas sirviendo arroz. Ni me etiquetaron. Cuando todos se fueron a la terraza a brindar con vino blanco, yo me quedé lavando los trastes. Era mi manera de evitar incomodar. Pero justo ahí, cuando regresé por un trapo para secarme las manos, escuché la voz de Laura desde la sala, hablando por teléfono. No sé si con una amiga, con su madre o con quién, pero su tono era claro, arrogante, como el de alguien que cree que el mundo le pertenece. Sí, mamá, ya acomodé todo, decía. Los mejores cuartos para nosotros, obvio, y que mi suegra se quede en el cuartito. Pues claro, ¿dónde más? Además ni dice nada, es de esas de antes de las que aguantan. Con tantito que la trates, amable cae. La carcajada que soltó después me perforó el alma. Sentí que se me aflojaban las piernas. Tuve que recargarlas en la pared para no caerme. Ahí supe que no era tontería mía, no era un malentendido, no era sensibilidad de vieja. Era desprecio, descarado, frío, calculado. Y también supe que yo, doña Rosa, la que siempre se quedaba callada, ya no me iba a quedar con los brazos cruzados. Porque lo que hice después les cambió la vida para siempre. Para entender por qué esas palabras, que mi suegra se quede en el cuartito, me dolieron, tanto tengo que contarles quién era yo antes de convertirme en la señora que se conforma con lo que sea. Porque esa mujer, la que Laura creía que podía mover como una pieza olvidada en un rincón, no nació de la nada. Esa mujer venía de una vida entera de lucha, de amor y de sacrificios que casi nadie en mi familia, ni siquiera mi propio hijo, parecía recordar. Yo me llamo Rosa Martínez, nací en un barrio humilde de Iztapalapa, donde las calles olían a tortillas recién hechas por la mañana y a humo de carbón por la tarde. Crecí entre gritos de niños jugando y perros ladrando desde los azoteas, entre vecinas que se prestaban azúcar, pero también se pasaban chismes como si fueran pan caliente. Y aunque no tuve mucho, nunca me faltó la capacidad de soñar. A los 20 años conocí al que sería mi esposo Jorge, un hombre tan trabajador como risueño. Tenía esa manera de mirar la vida con esperanza, incluso cuando no teníamos más que frijoles y arroz para cenar. Nos casamos en la iglesia del barrio con flores de papel y música de un vecino que sabía tocar el acordeón. No teníamos casi nada, pero teníamos planes. Muchos. Cuando quedé embarazada de Miguel, nuestro único hijo, parecía que todo se acomodaba poquito a poquito. Jorge había conseguido un mejor trabajo en una ruta de autobús y yo hacía costuras para las vecinas. Mi pancita crecía entre risas, canciones y la ilusión de una vida familiar tranquila. Pero el destino tiene maneras crueles de enseñarte lo frágil de la vida. A los 24 años,
Una llamada en la madrugada lo cambió todo. Jorge había sufrido un accidente en la carretera. Nunca regresó a casa. Me acuerdo perfecto del silencio que dejó su ausencia. Un silencio que no era paz. Era vacío. Era miedo. Era el eco de todas las promesas que jamás se cumplirían. Yo me quedé sola con un bebé recién nacido y una renta que no perdonaba retrasos. Fue ahí donde empezó la parte más dura de mi vida. Para sacar adelante a Miguel, tomé 2 trabajos. 2. En la mañana trabajaba en una fábrica de uniformes donde el calor era tan fuerte que sentías cómo el sudor te corría por la espalda desde las 5 de la mañana. El ruido de las máquinas industriales era tan ensordecedor que por años me quedó un zumbido en el oído derecho. Mis dedos se llenaban de heridas cada semana, pero seguía. Tenía que seguir. En la tarde limpiaba oficinas en el centro. A veces salía a las 11 de la noche cansada, con un olor a desinfectante pegado en la ropa y los pies ardiendo. Recuerdo caminar por las calles oscuras con una bolsa de pan dulce en la mano, porque ese era mi lujo de la semana. Lo que yo quería realmente era un descanso, pero un descanso era un lujo que no me podía permitir. Miguel se quedaba con doña Trini, una vecina buena gente que lo cuidaba como si fuera suyo. Le pagaba con lo que podía, comida, favores, algunas monedas, incluso tamales los fines de semana. Esa mujer, Dios la tenga en gloria, me ayudó más que nadie en ese entonces. Así pasaron los años, entre desvelos, dolores de espalda y una fe tercamente aferrada a la idea de que mi hijo no viviría la misma pobreza que yo. A Miguel le iba bien en la escuela, muy bien. Era aplicado, estudioso, soñador. Recuerdo que una vez, con apenas 5 años, me dijo: «Mamá, yo quiero ser ingeniero, como los que salen en la tele». Ese día tomé su carita entre mis manos y le prometí: «Te lo juro, hijo, vas a estudiar lo que tú quieras, aunque yo tenga que trabajar hasta quedarme sin fuerzas». Y cumplí esa promesa como si fuera un juramento sagrado. Cuando llegó el momento de meterlo a la universidad, las cuentas no daban. No había forma de pagar la inscripción. Tenía 2 opciones: o le decía que no podía estudiar o hacía un sacrificio grande, y ya se imaginan cuál elegí. Vendí lo poco de valor que tenía mi anillo de matrimonio, unas arracadas de oro que me había dejado mi madre, y una máquina de coser que había sido mi herramienta de trabajo por años. Con eso completé el pago. El día que Miguel se graduó fue uno de los más felices de mi vida. Llevaba un vestido remendado, sí, pero mi corazón brillaba como si fuera de diamantes. Cuando lo vi recibir su diploma, pensé: valió la pena. Cada desvelo, cada lágrima, todo valió la pena. Después, Miguel consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Luego se independizó, conoció amigos nuevos, empezó a vestir mejor, a hablar diferente. Y yo me sentí orgullosa de verlo avanzar, aunque a veces me doliera verlo alejarse un poco de la mujer que lo había criado. Cuando me dijo que quería abrir su propia compañía, yo fui la primera en apoyarlo. Sin dudar, le di lo que tenía ahorrado en toda mi vida, un guardadito de 20 años, algo que para mí era un tesoro, y que él recibió con una mezcla de emoción y culpa. «Mamá, ¿estás segura?», me preguntó. «Claro que sí, hijo. ¿Para qué son los ahorros si no es para ayudarte a volar?». Y voló. Sí que voló. Su pequeña compañía creció. Empezó a ganar bien, a viajar, a comprarse cosas que yo jamás habría imaginado permitirnos. Y sin embargo, yo seguía viviendo en mi casita sencilla, con mis plantas en la entrada, mis fotos viejas colgadas en la pared y mi mecedora de madera. Era suficiente. Yo no necesitaba más. Yo creía que el amor de un hijo
Era algo que aunque se estirara, nunca se rompía. Creía eso. Hasta que llegó Laura. Y sin darme cuenta, mi mundo empezó a cambiar. Pero no como yo esperaba. Si me hubieran preguntado hace años qué opinaba de las nueras, habría dicho que son como las lluvias de abril. Unas llegan suavemente, riegan la tierra y hacen florecer los jardines, y otras caen como tormentas que arrancan de raíz todo lo que encuentran a su paso. Y aunque uno cree que puede distinguir una lluvia buena de una mala, la verdad es que a veces la tormenta comienza como una simple llovizna tranquila que te engaña, que te acaricia la piel antes de destruirlo todo. Así llegó Laura a nuestra vida como una llovizna. Miguel me la presentó un domingo después de misa. Yo estaba platicando con las vecinas afuera del templo cuando él se acercó, sonriendo más de lo normal. A su lado venía una muchacha muy guapa, alta, delgada, con el cabello perfectamente liso, uñas impecables y una bolsa que costaba más que toda mi despensa del mes. Mamá, dijo Miguel con un brillo en los ojos. Te presento a Laura. Trabaja en un banco en el área de inversiones. Laura me sonrió como si hubiera estado esperando ese momento toda la vida. Doña Rosa, dijo inclinando ligeramente la cabeza, qué gusto conocerla por fin. Miguel me ha hablado tanto de usted, de lo trabajadora que es, de todo lo que ha hecho por él. Yo no sé si era genuino o ensayado, pero sus palabras cayeron justo donde una suegra quiere escuchar. Me tomó las manos con una delicadeza que me sorprendió. Usted es una mujer admirable, de verdad. Ah, ¿cómo no me iba a ganar con eso? La invité a comer pozole ese mismo día, y Laura aceptó encantada. En la mesa parecía perfecta, educada, amable, atenta con mis nietos cuando aún no existían, pero ella ya preguntaba por el futuro. Reía de mis chistes simples. Me preguntaba recetas. Me decía que yo era tan dulce como mi nombre. Esa primera impresión, ¿cómo me pesaría después? En los meses que siguieron, Laura se volvió parte del paisaje familiar. Cada domingo aparecía con flores, con pan dulce, con una sonrisa espléndida que iluminaba toda la sala. Se ganaba al barrio entero. Las vecinas suspiraban. ¡Qué suerte tiene tu hijo, Rosita! ¡Qué nuera tan respetuosa! Esa sí es mujer de hogar. Y yo me tragaba esas palabras como si fueran dulces. Pensaba, gracias, Dios mío, porque mi hijo encontró a alguien que lo quiere. Pasó menos de un año para que se casaran. Una boda bonita, sencilla, pero elegante. Yo lloré no por tristeza, sino por orgullo. Ese día, cuando los vi bailar su primer vals, pensé que por fin Miguel tendría una compañera que lo cuidara como Jorge hubiera querido. Pero dicen que el diablo es el maestro del disfraz. Y Laura, ¡ay! Laura era alumna avanzada. Después de la luna de miel, la transformación empezó como cosas pequeñas, casi imperceptibles. Primero Miguel dejó de visitarme todos los domingos. Antes llegaba cada semana con tortillas calientitas y alguna cosita para platicarme del trabajo de sus sueños, de sus miedos, de si los pagos de la empresa estaban pesados. Era mi niño, aunque fuera un hombre hecho y derecho. Pero de repente una tarde, mamá me dijo por teléfono, este domingo no podremos ir. Laura quiere que convivamos más con su familia. La semana siguiente lo mismo. Y la siguiente. Hasta que se volvió lo normal. Es que su mamá se siente sola, me explicó él una vez. Y Laura dice que es bueno que convivamos más seguido. Yo pensé, está bien, Rosa. No seas egoísta. Él tiene su vida. Porque eso hacemos. Las madres siempre nos ponemos al final de la fila. Luego vinieron los cambios en la casa de Miguel. Un día que pasé por ahí sin avisar mucho, porque nunca me ha gustado llegar de sorpresa,
Vi que las fotos que teníamos juntos, esas del kinder de su graduación de mis cumpleaños con mole casero, ya no estaban. En su lugar, había cuadros minimalistas, frases en inglés de esas que ves en las oficinas modernas y fotos de Laura en la playa. Laura en un restaurante caro. Laura con amigas. Pensé que las habría guardado para que no se llenaran de polvo. No quería asumir lo peor. Hasta que un día Laura misma me dio la pista. Ay, doña Rosa, me dijo con una risita suave. Quité unas fotitos para que la casa se viera menos cargada. Ya sabe, más moderna, más luminosa. Pero no se preocupe, las guardé bien. Ese bien sonó como en algún cajón donde no estorben. Otra señal fue cuando reorganizó la cocina a su gusto. Movió mis especias, tiró un juego de recipientes que Miguel me había regalado y dejó solo lo que ella consideraba útil. Y siempre decía lo mismo. Es que Miguel es muy distraído, suegra. Necesita orden. Pero yo sabía leer entre líneas. La que sobraba ahí era yo. La gota que derramó el vaso ocurrió en mi cumpleaños número 66. Yo había preparado todo, hice enchiladas, mole, arroz rojo flan. Pasé el día entero en la cocina, con el corazón acelerado, como el de una muchacha esperando a su primer novio. Hasta me puse una blusa nueva que había comprado en el mercado. Las 7 de la noche, las 8, las 9. Ellos no llegaban. A las 9:30 Miguel me llamó. Perdón, mamá. Laura organizó una comida con su familia y se hizo tarde. Me quedé viendo el pastel que yo misma había decorado con una velita solitaria clavada al centro. Lo comí sola, sin música, sin abrazos, sin nadie. Cuando finalmente vinieron, al día siguiente, Laura me dio un regalito pequeño, una bufanda que aún tenía la etiqueta de descuento. Ay, suegra, no me gusta llegar con las manos vacías, dijo con esa sonrisa que ya empezaba a tensarme la nuca. Yo solo asentí. Ni siquiera pregunté por qué no habían venido. A esa edad, una aprende que a veces es mejor quedarse callada para no pasar por intensa. Pero en mi interior algo se apagó muy despacito. Entonces, meses después, cuando Laura me llamó dulcemente para invitarme a unas vacaciones familiares en la playa, yo me ilusioné. Pensé que quizá quería acercarse, que tal vez había entendido que la familia se cuida, que las ofensas se pueden perdonar cuando hay voluntad. No sabía que detrás de esa invitación había algo más. No sabía que ella ya tenía planes para mí. Planes que incluían ese cuartito. Planes que incluían sacarme de en medio. Cuando Laura me llamó, con esa voz dulce que usa para envolver a la gente, yo realmente creí que quería reparar las cosas. Me dijo que las vacaciones serían una oportunidad para convivir, para sanar, para ser una familia de verdad. Y yo, como tantas madres mexicanas, que siempre quieren creer lo mejor, bajé la guardia. Suegra, usted merece un descanso. Ya trabajó demasiado toda su vida, me dijo por teléfono. Piense en el mar, en la brisa, en los niños felices. ¿A poco no se le antoja? Sí se me antojaba. No voy a mentir. Y cuando mencionó que había encontrado una casa hermosa en Puerto Vallarta, grande, con alberca y vista al mar, algo dentro de mí volvió a brillar como cuando Miguel era niño. Pero claro, nada es gratis. El problema es que está un poquito cara, dijo Laura, modulando la voz como quien deja caer la información sin parecer que la está pidiendo. Son como 35,000 pesos por la semana. Yo inmediatamente pensé en mis ahorros, el dinero que tenía guardado para emergencias, para la vejez, para no depender de nadie. Y sin pensarlo mucho, dije, yo la pago, mija. Considera que es mi regalo para todos.
Hubo un segundo de silencio, apenas uno, pero suficiente para saber que eso era exactamente lo que quería escuchar. De verdad, suegra. Ay, no sé. Bueno, si usted insiste. Qué detalle tan bonito. Va a ser una semana inolvidable. En ese momento no supe cuán literal sería lo de inolvidable. Llegamos a la casa un viernes por la tarde. El taxi nos dejó frente a un portón blanco altísimo, detrás del cual se veía una bugambilia tan grande que parecía una cascada de flores moradas cayendo desde el cielo. La casa era enorme, de 2 pisos, con ventanales que dejaban pasar la luz dorada del atardecer. El olor a mar mezclado con el aroma de las plantas tropicales me hizo cerrar los ojos un segundo. Me sentí feliz, verdaderamente feliz. Los niños corrieron directo a la alberca gritando de emoción. Miguel ayudaba al chofer con las maletas. Y Laura. Laura caminaba por la casa como si fuera la dueña, inspeccionando cada rincón, empujando puertas, abriendo cajones, como quien evalúa su nuevo territorio. ¡Ay, está preciosa!, decía, justo como la imaginaba. Pasó una mano por la barandilla de madera, luego por la mesa del comedor, como si estuviera revisando la textura. Yo solo observaba, intentando no ver señales donde quizá no las había. A ver, suegra, dijo de pronto, vamos a repartir los cuartos para que todos estemos cómodos. Y ahí empezó la cosa. Abrió la puerta del cuarto principal, una habitación inmensa con cama king size, un ventanal enorme y una terraza que daba al mar. Tenía un baño tan grande que parecía un spa. Yo misma dije, ¡qué bonito cuarto! Pero Laura respondió, sí, ¿verdad? Justo el espacio que mi mamá necesita. Pobrecita, viene tan cansada del viaje. Además, con su problema de la columna, este colchón le va a caer perfecto. Mi mamá. ¿Su mamá? La mujer que ni siquiera había llegado aún. Yo tragué saliva y sonreí. Claro, está bien, respondí, aunque mi corazón ya empezaba a resentir algo. Luego abrió otro cuarto, también grande, con una cama matrimonial, balcón y baño privado. Este será para nosotros, anunció Laura, entrelazando el brazo con el de Miguel. ¿Verdad, amor? Miguel solo asintió. Después mostró el cuarto para los niños, pequeño pero agradable, con literas y una ventana que dejaba pasar mucha luz. Y finalmente quedaban 2 puertas. La primera se veía bastante normal, una habitación pequeña, con una cama individual, un closet viejo y una ventana sin vista. La otra era el famoso cuartito, literalmente pegado al área de lavado sin ventilación, con un colchón doblado sobre una estructura metálica. Olía a jabón húmedo y a encierro. Aquí está el cuartito, dijo Laura, con una sonrisa que me sonó a clavo en el pecho. Este espacio es más fresquito, suegra, y está en la planta baja para que no tenga que subir escaleras. Miguel abrió la boca como si fuera a intervenir, pero Laura le dio un codazo sutil. Amor, ¿puedes ayudar a los niños? Se están peleando por la litera de arriba. Cuando Miguel salió, Laura se acercó a mí. Suegra, ¿le molesta quedarse aquí? Es solo por unos días. Y luego vemos. Yo sentí el golpe, pero tragué el dolor. No te preocupes, hija. Está bien. Mentí, porque no estaba bien. Pero uno aprende a tragar silencios cuando la vida te ha enseñado a conformarte con poco. Más tarde, apareció doña Teresa, la mamá de Laura. Llegó como si estuviera entrando a un hotel 5 estrellas. Perfume fuerte, lentes oscuros, de marca, un bolso enorme colgado del brazo. ¡Ay, qué casa tan divina!, exclamó apenas vio la sala. Laura corrió a abrazarla, a besarla, a mostrarle todo como si la anfitriona fuera ella. Mamá, ven,
Te voy a enseñar tu cuarto. ¿Te va a encantar? Y la llevó directo al principal. Cuando escuché a Teresa decir, pues sí me lo merezco, después del viajecito, algo dentro de mí se torció. Cuando salí al patio, intenté respirar aire fresco, para que no se me notara la tristeza. Ese es otro talento de las madres, saber llorar hacia adentro para que los demás no se den cuenta. Pero la verdadera puñalada llegó más tarde, cuando estaba en la cocina guardando unos platos. Laura estaba en la sala hablando por teléfono. Yo no tenía intención de escuchar, pero su voz era tan clara que la frase me detuvo en seco. Sí, mamá, ya arreglé los cuartos, decía Laura. Obvio los mejores para nosotros. Y que mi suegra se quede en el cuartito, donde más además ni se queja. Es de esas que se conforman con lo que sea. Rió fuerte, como si la humillación fuera un chiste privado. Yo me quedé congelada detrás de la puerta. Ese momento fue como una fotografía que jamás se borra de la memoria, yo de pie, con un plato aún mojado en la mano, escuchando cómo me relegaban como si fuera un mueble viejo. Y en ese instante, por primera vez en muchos años, sentí rabia. No enojo, no tristeza, rabia. Rabia de la que te sube por la garganta y te hace temblar las manos. Esa noche me acosté en el cuartito con el corazón latiéndome en los oídos. Pero lo que Laura no sabía era que al día siguiente el destino la pondría a ella en mi lugar. Porque esa mañana cometió un error que le costaría caro. Muy caro. Dormí poco esa noche. O mejor dicho, casi no dormí. El cuartito era sofocante. Las paredes parecían acercarse a mí con cada minuto que pasaba, como si quisieran aplastarme. El ventilador apenas movía el aire caliente y el colchón tenía un hundimiento justo en medio que me hacía sentir como si me tragara un hoyo invisible. Pero más que nada, lo que no me dejó dormir fueron las palabras de Laura repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. Que mi suegra se quede en el cuartito. Es de esas que se conforman con lo que sea. Los mejores cuartos para nosotros. Cada frase era como una astilla que se clavaba más profundo. Y en ese silencio oscuro, mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra, algo que había permanecido dormido dentro de mí por años volvió a despertar. Una dignidad antigua. Una fuerza que creí perdida desde la muerte de Jorge. Una voz que decía: Rosa, ya basta. Una cosa es ser humilde. Otra muy diferente es dejar que te humillen. A las 6 de la mañana me levanté. No podía seguir tirada ahí. Me lavé la cara con el agua fría del baño, respiré hondo y salí al patio. La luz temprana bañaba todo con un tono dorado que hacía que la casa pareciera un sueño. Las bugambilias estaban tan bonitas que casi dolía verlas. Me senté un momento en una silla junto a la alberca y dejé que la brisa marina acariciara mi piel. Y fue ahí, en ese instante de calma engañosa, cuando escuché algo que me heló la sangre. Te dije que no trajeras a tu mamá. La voz era la de Laura, aguda, molesta, llena de fastidio. Laura, por favor, respondió Miguel, con ese tono cansado que yo conocía desde niño, el tono que usaba cuando alguien lo hacía sentir menos. No me acerqué. No quería invadir su privacidad, pero ellos no sabían que la ventana estaba entreabierta y que sus voces salían limpias, claritas, directo hacia donde yo estaba sentada. Es que no entiendes, continuó Laura. Siempre la misma historia. Tu mamá te manipula con su carita triste y tú caes, siempre caes. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Mi mamá no manipula a nadie, respondió Miguel con firmeza. Ella solo quiere convivir, es normal. ¿Normal? Ay, por favor, bufó Laura. Rosa vive para hacerse la víctima. Y tú...
Tú sigues creyendo que es una santa, pero no lo es. Es una mujer controladora que quiere meterse en todo. ¿No viste cómo se siente dueña solo porque pagó la casa? Sentí como si alguien me hubiera abofeteado. Yo controladora. Yo que había dado todo, absolutamente todo, para que Miguel alcanzara sus sueños. Miguel tardó en responder. Se notaba que estaba pensando bien sus palabras. Laura dijo al fin: no quiero pelear. Esto se suponía que era un viaje familiar. Quiero que la tratemos bien. Es mi mamá. No estoy pidiendo nada más. Pues yo sí estoy pidiendo algo, replicó Laura Límites. Silencio. Un silencio tan largo que me hizo contener la respiración. Tu mamá puede estar aquí, añadió ella, pero no va a mandar. Y tú no la vas a poner por encima de mí. La frase me atravesó el pecho. Miguel respondió con un susurro que apenas pude escuchar. Nadie está por encima de nadie, Laura. Solo quiero que te comportes. Ella soltó una risa fría, una que jamás le había escuchado antes. Yo me comporto. La que no sabe comportarse es ella. Reclamó anoche el cuartos. Me llevé la mano al pecho. Jamás reclamé. Solo dije que estaba bien, que no se preocuparan. Eso era reclamar. No exageres, dijo Miguel. Sí lo hizo, insistió Laura. Y te apuesto que hoy se va a hacer la indignada como siempre. Miguel respiró hondo. Laura, ya basta. Ella bufó molesta, y ahí terminó la conversación, porque escuché que la puerta del cuarto se cerraba de golpe. Yo había permanecido inmóvil todo ese tiempo, con los dedos entumidos alrededor del borde de la silla. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y, por primera vez en mucho tiempo, una claridad absoluta. Mi hijo estaba atrapado. Ella lo manipulaba, lo controlaba, lo hacía sentir culpable, y él, por amor o miedo, se dejaba llevar. Pero ese día algo más pasó. Algo que cambió todo. Después del desayuno, al que Laura llegó con una sonrisa falsa y con comentarios pasivo-agresivos cada vez que podía, decidimos ir a la playa. Los niños estaban emocionados, Miguel también. Yo intenté poner de mi parte, aunque la tensión era tan gruesa que podía cortarse con un cuchillo. Pero antes de salir, Laura subió a su cuarto a buscar protector solar. Y ahí ocurrió el accidente. Yo estaba en el pasillo doblando unas toallas cuando escuché un grito. ¡Ah! Mi bolsa no está. Me asomé. Laura salió del cuarto, hecho un torbellino, el cabello alborotado, la cara roja de rabia. Alguien agarró mi bolsa de marca. Aquí estaba, aquí mismo. Teresa, su mamá, se acercó de inmediato. ¿Cómo que desapareció? ¿Quién entró? Laura me miró a mí, directo, con los ojos entrecerrados. Aquí nadie más entra, dijo ella. Así que alguien la tomó. Miguel levantó las manos sorprendido. ¿Qué estás diciendo que...? No lo dijo. No necesitó decirlo. Todos lo entendimos. Ella insinuaba que yo, la suegra que pagó la casa, la que se quedaba callada, la que jamás había robado ni una cucharita de café en toda su vida. Laura respiró entrecortado, dramaticísima. Si alguien tomó la bolsa, pues que lo diga, no pasa nada, solo quiero mi bolsa. Teresa también me miró, no con maldad, sino con duda, y eso dolió más que el desprecio. Los niños estaban confundidos, Miguel estaba pálido. Yo inhalé profundamente. No tomé nada, Laura, dije con calma. Ni siquiera entré a tu cuarto. Ella chasqueó la lengua. Pues alguien la tomó, y aquí todos saben que yo no soy. Ese fue el momento exacto en el que algo hizo clic dentro de mí. No era solo que me relegara al cuartito. No era solo que hablara mal de mí a mis espaldas.
no era solo que manipulaba a mi hijo, era que me estaba acusando. Me quería poner como culpable de algo que ni siquiera existía. Y lo peor, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Fue ahí, justo ahí, cuando me prometí que no volvería a dejar que me pisoteara y que si el destino me daba la oportunidad, le enseñaría una lección que jamás olvidaría. Lo que Laura no sabía es que su bolsa no estaba perdida. no estaba robada. Estaba exactamente donde ella misma la había dejado. Y lo que ocurrió después la dejaría en vergüenza frente a todos, porque ese día finalmente se reveló quién era realmente. ¿Y quién era yo? El ambiente en la sala se puso tan espeso que casi podía respirarse. Laura seguía parada en medio del pasillo, con los brazos cruzados, el mentón levantado y una expresión de indignación que parecía sacada de una telenovela barata. Sus ojos recorrían la habitación como cuchillos buscando un culpable, y cada vez que se detenían en mí. Yo podía sentir cómo la sangre comenzaba a hervirme. A través de los años aprendí a aguantar, a callar, a dejar pasar muchas cosas. Pero una acusación falsa, eso sí que no lo iba a permitir. No cuando jamás he robado ni un peso en mi vida. Laura, dije sin levantar la voz, no tomé tu bolsa. Ni siquiera sé cómo es. Es una bolsa de diseñador, suegra, respondió con una sonrisa torcida. No se confunde fácilmente. Teresa intervino. Hija, revisa bien. Quizá la dejaste en la terraza. A veces te distraes. No, mamá, gritó Laura. Yo sé perfectamente dónde la puse, en mi cama. Y ahora no está. Alguien la tomó. Miguel dio un paso adelante. Laura, estás insinuando algo muy grave. Y no quiero pensar que estás acusando a mi mamá. Ella abrió los ojos como si él la hubiera ofendido. Yo acusarla. Jamás, solo digo que... Pues, aquí todos somos familia, ¿no? Si alguien la movió, que lo diga. Esa frase, que lo diga, era veneno. No estaba preguntando, estaba provocando. Y entonces sucedió algo que nunca había visto en mis 68 años. Los niños, mis nietos, mis tesoros, comenzaron a verse entre ellos con miedo, como si realmente existiera el riesgo de que yo hubiera robado algo. Ese fue el golpe más duro. Mi nieta Valeria me miró tímida, insegura, como si estuviera tratando de decidir si podía confiar en su propia abuela. El corazón se me rompió en pedacitos. Miguel, al ver eso, explotó. Ya basta, gritó golpeando la mesa. Todos nos quedamos en silencio. Esto no es normal, Laura. No puedes acusar a las personas solo porque sí. Mucho menos a mi mamá. Ella nunca haría algo así. Laura fingió ofenderse. ¿Crees que estoy loca? ¿Crees que inventaría algo así? Miguel respiró profundo, casi temblando de frustración. Creo que estás nerviosa y que no estás pensando con claridad. Ella soltó una risa fría. ¿Nerviosa? Miguel, me costó un dineral esa bolsa y ¿tú crees que esto es un berrinche? No, es una falta de respeto. Y entonces, sin que nadie lo esperara, doña Teresa dijo lo que todos necesitábamos oír. Hija, revisa bien, en serio, con tanto maquillaje protector solar y cosas que traes siempre, quizá la dejaste en otro lado. Laura giró hacia ella como si le hubiera traicionado. Mamá. Pero ya era demasiado tarde. La duda estaba sembrada. Fue entonces cuando yo, en completo silencio, decidí actuar. Me levanté despacio del sillón sin decir ninguna palabra y comencé a caminar hacia la escalera. Miguel me miró preocupado. Mamá, ¿qué haces? Voy a ayudarte, hijo. Si la bolsa desapareció, la encontraremos. No quiero que esta discusión siga. No quiero más tensión. Y subí. Pero en realidad no iba a buscar absolutamente nada. Yo sabía perfectamente dónde estaba la bolsa y sabía quién la había movido.
La había visto yo misma sin querer al amanecer. Cuando salí del cuartito para ir al baño, estaba fuera del cuarto principal recargada contra la pared, como si Laura la hubiera dejado en el piso cuando acomodaba sus cosas. Nadie la robó, nadie la movió. Laura simplemente era descuidada y orgullosa. Y por no reconocer su error, prefería insinuar que alguien, especialmente yo, podía ser la culpable. Pero no iba a exhibirla enseguida. No, ese no era mi estilo. Subí despacio. Revisé algunas puertas para que todos escucharan que estaba buscando. Me tomé mi tiempo, hasta que finalmente, cuando todos estaban tensos y a la expectativa, dije con voz firme: «Aquí está». Escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Miguel seguido por Teresa. Y ahí, justo al lado de la puerta del cuarto principal, donde yo misma la había visto horas antes, estaba la dichosa bolsa. Miguel la tomó del piso, la levantó y su rostro se transformó, mezcla de alivio y enojo. Laura gritó desde el pasillo: «¡Ven acá!». Ella subió casi corriendo, con expresión de «¿Y ahora qué?». «¿Qué pasa, amor?». Miguel levantó la bolsa frente a su cara. «¿Esto qué es?». Laura parpadeó, tragó saliva, y en un segundo vi cómo sus ojos se movieron hacia la pared. Reconoció el lugar. Sabía que había sido ella, pero mintió. «Ah, yo no sé. Alguien la puso ahí». Miguel cerró los ojos. Se pasó la mano por el cabello. Estaba perdiendo la paciencia. «Laura, por favor, esto se está volviendo absurdo. La bolsa estuvo aquí todo el tiempo y tú hiciste un escándalo insinuando cosas, cuando claramente fue un descuido tuyo». Ella cruzó los brazos, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Pues sí estaba ahí. ¿Por qué no la viste antes? No es mi culpa que alguien la moviera. Yo respiré hondo. Ese era el momento perfecto. «Nadie la movió, hija», dije despacio. A veces una anda con prisa y deja las cosas donde sea, no hay problema. Pero Laura no podía aceptar eso. Su orgullo valía más que la verdad. «¿Está diciendo que yo miento?», disparó. Y ahí fue cuando Teresa, su propia madre, la interrumpió con un tono seco. «Laura, ya basta. Estás haciendo quedar mal a todos, y más a ti». Laura se quedó muda. Miguel bajó la bolsa lentamente. «No quiero pelear más, pero sí quiero que entiendas que no voy a permitir que vuelvas a tratar a mi mamá así. Ni con insinuaciones, ni con desprecio, ni con humillaciones». El aire se detuvo. Yo no dije nada. No me hacía falta. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel estaba poniéndose de pie por mí. Laura, al verse rodeada, se encogió un poco, pero aún así lanzó el último golpe. «Bueno, si así te pones por tu mamá, quizá debemos replantearnos estas vacaciones». Miguel la miró directamente. «Sí», respondió. «Quizá deberíamos». Esa tarde, las cosas se quedaron tensas pero tranquilas. Laura casi no habló. Teresa intentó mediar, pero el mal ya estaba hecho. Miguel se quedó conmigo en la cocina un rato, ayudándome a picar verduras para la comida. Lo vi en silencio. Tenía la cara cansada. «Gracias, hijo», le dije despacio por defenderme. Él dejó el cuchillo, me tomó la mano. «Perdóname, mamá, por no haber visto antes quién es Laura realmente, por haberte dejado en el cuartito, por todo». Yo apreté su mano con lágrimas contenidas. «No te preocupes, mi amor. Lo importante es que ahora ya ves las cosas claras». Pero lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que lo peor estaba por venir. Porque cuando Laura se sintió acorralada, su orgullo herido buscó venganza. Y su siguiente movimiento iba a sacudir toda nuestra familia. La tensión después del incidente de la bolsa
se quedó suspendida en el aire como una tormenta que no termina de caer, pero que tampoco se disipa. Cada paso que dábamos dentro de la casa resonaba demasiado fuerte, cada suspiro se sentía como un reclamo silencioso. Miguel se esforzaba por mantener todo en paz, los niños estaban nerviosos, y Laura caminaba como fiera herida con el orgullo hecho pedazos. Y yo guardaba silencio, pero no porque quisiera evitar el conflicto. No, era otro tipo de silencio, un silencio que antecede a una decisión importante, un silencio que ya no es sumiso, sino estratégico. Por primera vez en muchos años me sentía completamente dueña de mí misma. La noche cayó sobre la casa en Puerto Vallarta, cubriéndola con ese brillo cálido que solo las costas mexicanas tienen. A lo lejos se escuchaba música de marimba, risas de turistas, pasos descalzos sobre la arena. Pero dentro, el ambiente estaba cargado de electricidad. Después de cenar, Miguel llevó a los niños a dormir. Laura subió a su cuarto sin decir palabra. Teresa se quedó un ratito en la terraza, tomando un té que yo misma le preparé. Se le veía inquieta, como si quisiera hablar, pero no se atreviera. Hasta que al final lo hizo. «Doña Rosa», susurró, «mi hija no es mala, solo es complicada». Yo le di un sorbo a mi café antes de contestar. «Entiendo que la quiera», dije con calma. «Pero el amor no justifica la falta de respeto. Nadie merece ser tratado como estorbo, y mucho menos ser acusado injustamente». Teresa bajó la mirada avergonzada. «Tiene razón». Hubo un silencio profundo entre nosotras, un silencio que no dolía, sino que aclaraba. A la mañana siguiente, Laura bajó con una sonrisa que me puso los nervios de punta. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado dulce, demasiado falsa. Algo tramaba. «Buenos días a todos», dijo, como si nada hubiera pasado. «Pensé que hoy podríamos repartirnos las actividades. Yo puedo cocinar, Miguel puede llevar a los niños a la playa y doña Rosa». Se detuvo. Sonrió con la comisura de la boca. «Usted podría, no sé, ordenar un poco el área de lavado. Está desordenada». Fue como si me aventaran agua helada encima. Miguel reaccionó de inmediato. «¿Qué no, Laura? Mi mamá no tiene por qué hacer eso». Ella hizo un gesto inocente. «Ay, amor, solo estoy sugiriendo. Todos debemos colaborar, ¿no? O ella no». La manera en que lo dijo, el tono, la intención. Quería ponerme en mi lugar. En su lugar, en el cuartito, en el rincón, en la servidumbre, como si yo fuera menos que todos. Pero yo ya no era esa mujer que tragaba humillaciones en silencio. No esta vez. Respiré hondo. Y fue ahí donde tomé la decisión que cambiaría todo. Me paré despacio con la serenidad de quien ya no tiene miedo. «¿Sabes, Laura?», dije con voz suave. «Tienes razón». Ella arqueó una ceja sorprendida. «Ah, sí», respondió triunfante. ¿En qué? En que es momento de que todos colaboremos, pero también es momento de que todos aprendan algo sobre esta casa». Miguel me miró confundido. «¿Mamá?». Yo caminé hacia la mesa y puse mis llaves sobre ella. Las llaves que había llevado conmigo desde el primer día. Las llaves que nadie más había notado. Las llaves que abrían no solo la puerta principal, sino también un candado muy particular. Esta casa, comencé mirando a todos, no solo la pagué yo. Laura frunció el ceño. «¿Perdón?». Yo asentí. «Sí, la pagué, en su totalidad, de mis ahorros, de mis sacrificios, de todos los años que trabajé desde la madrugada hasta la noche». Pero no solo eso. Me dirigí hacia un mueble del comedor.
Abrí un cajón y saqué un folder que había traído conmigo. Documentos legales. Miguel abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Mamá, ¿qué es eso? Los papeles de la casa, los recibos, el contrato, todo. Pero hay algo más importante, hijo, la persona que está registrada como titular. Laura tragó saliva. ¿Y quién es? Yo la miré a los ojos. Tú no. El silencio cayó como piedra. Abrí el folder lentamente como si fuera un acto ceremonial. Esta casa la puse a nombre de 2 personas, Miguel y mis nietos. Teresa se cubrió la boca con la mano. Miguel quedó paralizado. Laura palideció, como si hubiera visto su propio funeral. ¿Cómo que? Ellos dijo con la voz quebrada. Pero, yo también soy parte de la familia. Sí, respondí con calma, pero el respeto también es parte de una familia, y tú no lo has tenido. Ella dio un paso hacia mí. Me está amenazando. ¡No! Sonreí suavemente. Solo estoy aclarando. Esta no es tu casa. No puedes decidir quién se queda en el cuartito. No puedes exigirme que limpie. No puedes excluirme. No puedes humillarme. Se quedó muda. Miguel se acercó, puso su mano sobre mi hombro. Mamá, ¿por qué no nos dijo? Yo lo miré con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Porque quería que la disfrutaran, que fueran felices, que sintieran que tenían un lugar para descansar. Pero ayer, cuando escuché lo que dijeron, entendí que a veces uno tiene que poner límites para que lo respeten. Laura empezó a llorar, no de tristeza, de rabia. Esto no es justo, gritó. Tú no puedes hacerme esto. Yo soy la esposa de Miguel. Yo respiré hondo. Y yo soy la mujer que lo crió sola, la que le dio todo, y la que no va a permitir que uses a mi hijo para hacerte la víctima. A partir de hoy, si quieres estar en esta familia, tendrás que ganarte ese lugar. Laura temblaba. Miguel se acercó a ella. Laura, tal vez esto es lo que necesitabas escuchar. Ella dio un paso atrás, herida, derrotada. No puedo más, susurró. No voy a soportar que me traten así. Tomó su bolso y subió a empacar. Teresa la siguió llamándola, pero Laura no respondió. En menos de 1 hora pidieron un taxi y se fueron. Esa tarde, mientras caminaba con Miguel y los niños por la playa, él me tomó de la mano como cuando era niño. Mamá, gracias por todo, por poner un alto, por enseñarme que el amor también se defiende. Yo apreté su mano con fuerza. Te amo, hijo, y siempre estaré contigo, pero ya no permitiré que nadie me ponga en un cuartito, nunca más. Miré el mar, sentí la brisa, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí chiquita, ni estorbando, ni callada. Me sentí fuerte, muy fuerte. Gracias por escuchar esta historia. Si tú también has vivido algo similar, si has sentido que te hicieron a un lado, quiero que sepas algo. Tu valor no depende del lugar que otros te asignen, sino del que tú te atreves a ocupar. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte te conmovió más y desde dónde nos estás escuchando? Tenemos muchas historias poderosas para ti cada día. Suscríbete para no perderte ninguna. Seguimos juntos en este camino